¿Qué tal, estimados amigos y amigas en la internet? Tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy estamos viernes 15 de octubre del año 2021. Soy Luis Ignacio Aquije y pretendo tratar de ubicarnos en el momento político actual. Viernes 15 de octubre del 2021, nuestro anterior comentario fue el 5 de octubre, cuando todavía era primer ministro el señor Guido Bellido. Hoy, como todos sabemos, ya es una nueva primer ministra, la abogada Mirta Vázquez. Bueno, quiero comenzar haciendo énfasis en el contenido del comunicado de Perú Libre de fecha 13 de octubre, que ha sido leído con mucha superficialidad, cuando en realidad en ese texto hay aspectos de mucha profundidad y que debe salir más allá de personalizar siempre, cuando en realidad la política es una ciencia y como tal deberíamos abordarla. El comunicado del 13 de octubre del Partido Perú Libre tiene contenidos interesantes, pero vamos a tratar de ser lo suficientemente breves. El punto número 1 de este pronunciamiento del 13 de octubre dice que existe un inocultable giro político del gobierno y su gabinete hacia el centro derechismo, donde incrementaron los representantes caviares, quienes usufructúan del financiamiento exterior de las patronales empresariales y del propio Estado. Esta composición la integran partidos sin inscripción sostenidos por ONGs norteamericanas, quienes han cogobernado con los 4 últimos gobiernos y ahora con el actual. Aquí se está diciendo muchísimo y entonces habría que buscar una conclusión, por lo menos, y de ser posible 2. Primero, el inocultable giro político que dice Perú Libre hacia el centro derechismo. ¿Será cierto? ¿No es que el profesor Castillo era comunista? ¿No es que el profesor Castillo tenía vínculos con facciones radicales que incluso se podría denominar en el ámbito de la subversión? Perú Libre está diciendo que el señor Castillo es un centro derechista. Nosotros creemos que lo que se está dando aquí es un ajedrez político, porque quienes eligieron a Castillo toman precisamente ese marco o esa coincidencia, porque lo que no quieren es un modelo económico como el que desde los 90 tenemos en el Perú. Pero bueno, ese es un primer punto. El segundo aspecto, el Partido Perú Libre pasa a la oposición, deja de ser partido de gobierno, y eso debe invitarnos a una dosis de reflexión en cuanto al momento en que se está viviendo hoy en el Perú. Si Perú Libre quiere ser oposición o ya es oposición, eso compete visualizarlo
con cada parlamentario, porque como se sabe, hay de los congresistas que llegan al Poder Legislativo con la camiseta de Perú Libre. Ahora ya sabemos que el profesor Castillo tiene determinados parlamentarios que van en dirección a la propia iniciativa que tiene él de contar con un partido de bases magisteriales, que es otro asunto y que es cuestión de analizar para el futuro. Pero ahora, en el momento, ¿cuándo vamos a ver si este comunicado tiene una dosis de emotividad nada más, o si en lo concreto el liderazgo del señor Cerrón se va a ver plasmado en la decisión de los congresistas que, repito, tienen la camiseta de Perú Libre, están aún con ese logotipo, pero que cambian, ya no van a ser coincidentes con la posición del Poder Ejecutivo, sino más bien, según este comunicado, pasarían a la oposición. Entonces, hasta que no se dé la presentación del gabinete Vázquez, no vamos a salir de esa duda. Pero este primer punto del comunicado del 13 de octubre tiene algo también mucho más candente. Dice este comunicado que hay ONGs norteamericanas quienes han cogobernado con los 4 últimos gobiernos. O sea, se refiere a la composición de los llamados caviares. Yo diría que aquí hay que decir las cosas con mayor claridad. Hay varios poderes fácticos, pero uno de ellos es el de la USAID. ¿Y qué es la USAID? Es la agencia norteamericana, que eso es lo que tiene que precisarse. Es la agencia norteamericana que financia ONGs, no solo en el Perú, por lo menos en América Latina, en Bolivia, donde Evo Morales precisamente expulsa a USAID, expulsa al embajador norteamericano. En Venezuela, USAID ha financiado por partidos políticos, y en el Perú ha financiado ONGs. Entonces creo que aquí el Partido Perú Libre, si se atreve a poner este primer punto en su comunicado, debería más bien ser un poco más certero y señalar de qué ONGs han emergido quienes hoy, por ejemplo, son ministros de Estado. En segundo término, en el comunicado, y trato ya de salir del comunicado, se habla de las designaciones de las ministras militantes Dina Boluarte Segarra y Betsy Chávez Chino. Dice el comunicado, no nacen de una propuesta partidaria ni de bancada, sino de actos estrictamente individualistas. 2 precisiones. La señora Boluarte es, además de ministra, es vicepresidenta. El pragmatismo presidencial, que se podría resumir así el título de este análisis, dice: si Boluarte está en mi círculo, entonces potencio la gobernabilidad y mi estabilidad como presidente de la República, en la medida en que la DBA, la derecha bruta y achorada como se conoce en el Perú, la DBA ya no la va a tentar a Dina Boluarte, ya no la va a tentar, porque ella es la vicepresidenta. Tiene entonces el círculo ganado, se ha adelantado, digamos, el profesor Castillo a lo que ahora amenaza Perú Libre, porque habla en este segundo punto del comunicado que hay que condenar la filtración de información de los asuntos internos del partido
y atentados contra la unidad partidaria, siendo faltas muy graves según el estatuto, por lo que se dará inicio al proceso disciplinario respectivo. Traducido esto al entendimiento general, vale la expulsión de Perú Libre de Dina Boluarte Segarra y de Betsy Chávez Chino. En el caso de Dina Boluarte, reitero, el presidente se adelantó, la tiene en su círculo, no hay vacancia presidencial. La DBA por ahí ha perdido terreno. Betsy Chávez es una militante que en realidad trabajó con dos congresistas. Trabajó con un congresista que ingresa por las filas del Frente Amplio, representando a Tacna, se llamó Jorge Castro, pero resultó siendo un topo del fujimorismo y por eso sale del Frente Amplio. Con Jorge Castro trabajó Betsy Chávez. Betsy Chávez también, la actual ministra de Trabajo, que ha, bajado el incendio comunicacional que había de satanización contra el exministro Maraví, ahora tiene en Betsy Chávez más bien una suerte de aliada. Betsy Chávez también trabajó con la señora Jenny Vilca Toma, que como sabemos estuvo, de fiscal, pero que ingresa al Congreso en las filas naranjas. Una especie de fujimorismo rescatable, se podría decir, que no es el ámbito del neo-fujimontesinismo que sí se siente todavía en el actual Parlamento. Bueno, ahí nos quedamos en cuanto a este comunicado. Son 5 puntos, pero creo que aquí radica lo fundamental. El poder fáctico no es solo las transnacionales, el poder fáctico también es la USAID. Y la USAID es la que sostiene, por ejemplo, al actual ministro de Relaciones Exteriores, al señor Maurtua, que a diferencia del ex canciller Béjar, tenía pues una posición más bien de acercamiento hacia Venezuela, porque en realidad somos el país que tiene el mayor número de hermanos de ese país y no hay cómo resolver el tema, y la presencia de Maurtua es la presencia de USAID, y la presencia de USAID es que todo siga igual. Y eso el profesor Castillo tiene no solo que medirlo, sino que esto le puede generar o le va a generar confrontación, como lo acabamos de ver en este comunicado del 13 de octubre de Perú Libre. Bueno, ¿en qué momento nos encontramos? Nos encontramos en el momento en que debemos analizar lo que se llama el principio de separación de poderes. La autonomía funcional y las diferentes competencias que cada poder estatal, también cada órgano constitucional autónomo tiene, pero también a las distintas funciones sociales, políticas que cada uno cumple tendencialmente, tales como representar, legislar, fiscalizar en el caso del legislativo, Congreso, y de gobernar y hacer cumplir las leyes en el caso del Ejecutivo. Este principio, desde luego, conlleva a reconocer las eventuales tensiones que puedan surgir entre los denominados poderes políticos. Lo que acabo de leer es el punto 39 del caso de la vacancia del presidente Vizcarra por incapacidad moral, el punto 39 de la sentencia que se dio el 20 de noviembre del año 2020, cuando efectivamente
sale pues del poder Martín Vizcarra y al igual que antes, cuando se cierra el Congreso por Vizcarra, hubieron pues gestiones, pedidos, solicitudes, denuncias, lo que quiera llamarse, ante el Tribunal Constitucional, que es la entidad que debe interpretar las leyes y la Constitución. Precisamente el momento en el que nos estamos encontrando ahora. ¿Por qué? Fíjense, esta semana que está terminando debería haberse dado el debate de insistencia de la ley de interpretación auténtica. La ley de interpretación auténtica de la cuestión de confianza. El presidente Castillo observó la ley, ya se había pasado los 15 días y el Parlamento inmediatamente le dijo a la Comisión de Constitución que dé un dictamen. El dictamen dice que se va a la insistencia. Si se va a la insistencia, significa que se va a construir una ley promulgada por el Parlamento. Por este Parlamento dirigido por una militante de Acción Popular que el 5 de septiembre decía: la calle pide vacancia presidencial. Así decía la presidenta. Y el mérito, porque se le cuestiona mucho al presidente Castillo, que no habla, que se le corre a la prensa, etcétera. Desde mi punto de vista, yo creo que es más bien ajedrez político, porque el presidente Castillo está demostrando más bien que no es lo ingenuo que se quiere pintar de él. Porque cuando el 5 de septiembre la señora presidenta del Parlamento decía que la calle pide vacancia presidencial, pues estamos ahora en un momento en donde más bien la presencia de Mirta Vázquez puede ayudar, porque ella ha sido presidenta del Congreso, puede ayudar a que se establezca una solicitud de cuestión de confianza en la medida que esta decisión de querer hacer la insistencia quiera producirse en el Pleno. La derecha lo que tiene miedo es que la señora Vázquez vaya a hacer lo mismo que Salvador del Solar en los tiempos de Vizcarra. Pero el tema es que para que esto no se dé, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo tienen que repensar sus estrategias. Pero en este momento se podría decir que la ventaja la tiene Castillo. Porque, reitero, es cuestión de gestos. ¿Qué debería hacer el Parlamento hoy? ¿Qué debería hacer? Archivar esa solicitud de insistencia y se acabó el tema. Se tranquiliza el escenario. Archivar. Pero si el Parlamento dice, vamos a la insistencia, se produce la ley, se promulga por el Congreso, automáticamente el Poder Ejecutivo va al Tribunal Constitucional y ahí va a haber un margen de 90 días para que el tribunal pueda pronunciarse. Pero ese escenario le sería favorable al Congreso. Entonces, en el ajedrez político, lo más inmediato es que si el Pleno se le ocurre poner como prioridad la insistencia de la ley de interpretación auténtica, en ese momento se puede presentar
la presidenta del Consejo de Ministros, la abogada Mirta Vázquez, y decir: hago cuestión de confianza para que no se dé esa ley. Y si el Congreso da la ley, entonces cae el gabinete Vázquez, pero ahí estaríamos ya con medio camino andado hacia el cierre del Congreso, porque ya sería el primer gabinete caído, y ya, si en menos de 80 días de gestión gubernamental estamos con un 50% de camino avanzado hacia un potencial cierre de Congreso, es cuestión nada más de semanas, se daría otra solicitud de cuestión de confianza y tendría el presidente Castillo todas las armas, entre comillas, de carácter legal para el cierre del Congreso. Así que esta semana que viene es una semana decisiva. El mejor consejo que se le podría dar a la ex integrante de la plancha presidencial de Acción Popular, cuando Barrenechea quiso ser candidato o fue candidato, la señora Alba, que casi nadie se recuerda, el mejor consejo es decirle a la señora Alba, a la mesa directiva y al Parlamento peruano, que archive esa barbaridad que quieren hacer con la ley de interpretación auténtica de la cuestión de confianza. Ese sería el mejor gesto para tranquilizar las aguas. Nada más por el momento. Hoy, viernes 15 de octubre, les habló Luis Ignacio Aquije. Hasta la próxima semana. Gracias.